Vamos a hablar de periodismo, de investigación, con el siguiente título. Habla de la muerte del testigo clave del caso Procultura de Johnny San Martín, el hombre de confianza de Larraín que se descompensó luego de un allanamiento. El 14 de octubre, dice The Clinic, falleció en el Hospital San José Johnny San Martín, quien había sido el administrador general de Procultura y, según quienes trabajaban en la fundación, era el hombre de mayor confianza de Alberto Larraín, el fundador de Procultura. Para entonces, las cotizaciones del trabajador no estaban pagadas y sus cercanos dicen que eso le impidió tratarse las enfermedades que arrastraba. Un testimonio judicial indica que un computador de San Martín se ocultó a la PDI cuando ésta allanó las oficinas de Procultura. La muerte del trabajador marcó el quiebre definitivo entre los directivos de la fundación, dice The Clinic. Y para profundizar en esto y otras noticias, tenemos a la periodista de The Clinic, Gabriela Pizarro, en el Living Ciudadano. Gabriela, nuevamente bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Freddy. Oye, personaje novelesco, ¿verdad? Todo lo que ha resultado en este señor que murió, ahora Johnny San Martín. Estaba bien escondida la historia de Johnny San Martín. Lo único que se sabía hasta ahora era que él concentraba mucha información en Procultura. O sea, desde que empezó a salir la historia de Procultura se notó que era un personaje importante, pero no se había contado hasta ahora que cómo terminó falleciendo a los pocos días de que la PDI allanara su casa. Y todo este problema por detrás de que no le estaban pagando las cotizaciones, le debían casi 2 millones de pesos en pagos de cotizaciones de salud y de seguridad social, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de Johnny San Martín y él muere en octubre del año pasado. ¿Tenía enfermedades de base, según la nota? Tenía varias enfermedades. Él termina falleciendo como por una especie de falla multiorgánica. Pero lo clave del tema de salud de él es que él quería tratarse estas enfermedades, tenía que ir al médico y no podía por las cotizaciones impagas. Entonces, la conclusión a la que llegan los directivos, por eso hablamos que hay un quiebre, ¿no? Porque le empiezan a enrostrar a Alberto Larraín, que es el fundador y el líder que manejaba Procultura. Y médico, además. Médico también, que le empiezan a enrostrar, oye, él está grave y aquí está claro que no se le han pagado la previsión. Entonces esto va a explotar, tienes que hacerte cargo de esto. Y él hasta último minuto se resistió. De hecho, nosotros mostramos ahí una serie de correos en que Johnny le decía, por favor, necesito que esto se ponga al día. Y Larraín de plano le decía, mira, yo te puedo pasar un poco de plata de mi bolsillo, pero es todo lo que puedo hacer por ahora. Y finalmente le pagan las imposiciones el día que él muere. ¿El mismo día que falleció? El mismo día que él muere. Bueno, a propósito de correos, veamos algunas informaciones que ustedes traen en esta nota para que las conversemos, Gabriela. Esta, por ejemplo. A ver, esto es... Dice, el caso es que para la familia es espantoso esto de que no haya estado pagada las cotizaciones porque el huevón no podía hacerse ningún examen. Y le pagaron las cotizaciones, le pagaron las cotizaciones. En la que responde es la ex esposa de... Es la ex esposa de Larraín, Josefina Juneus. También médico, ¿no? También psiquiatra. ¿Y a quién le responde? ¿Quién es la persona de...? Ella es Constanza Gómez. Gómez, que es la representante legal de Procultura. Perfecto, le responde Constanza, ¿no? Huevona, llevo toda la semana peleando con Alberto Larraín, pero así, allá a nivel como loco, ¿no? No sé cómo explicarte que tenéis que pagar esta huevada. Bueno, le dije, en verdad no es tan difícil. Yo hablé con él, dice ella, y me dijo, no te quise decir porque lo mandé a la mierda, pero me dijo, tú tienes que hablar con tu amiga porque está muy alterada. Ya le dije que para aquí cacháis el nivel, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Sigue la conversación muy coloquial, por supuesto, porque esto es una conversación entre dos amigas, ¿no? Que no tenía resuelto, y Alberto no necesitamos ni sustituto ni su contacto, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra, según The Clinic, esta Claro, ¿no? Las conversaciones que tienen diciendo que opinaban que era irrisorio, ¿no? Que Alberto Larraín se negara y no concretar el pago de las cotizaciones. De hecho, en un momento, no recuerdo exactamente si es Constanza o Josefina la que dice, esto te va a explotar, cuando esto se sepa va a quedar la cagá, entre comillas, porque la familia puede demandar acá, ¿no? Hasta el momento no se sabe si la familia piensa o está evaluando alguna acción legal. Ellos no quisieron hablar para el reportaje,
pero entre la conversación de Constanza y Josefina, claramente ellas creen que hay una base para que esa demanda se haga, ¿no? Y este señor era el administrador, tenía mucha información Exacto. al respecto de Procultura, además. Él está presente desde los inicios de Procultura. Llega a trabajar ahí como auxiliar, pero luego va asumiendo cada vez más roles, digamos, importantes. Él incluso manejaba las cartolas bancarias, era al que le pedían los favores de mandar regalos, por ejemplo, en Navidad a la gente con la que tenían, digamos, relación, autoridades, alcaldes, gobernadores. Entonces él realmente manejaba todo el tejimaneje interno de Procultura. Por eso era una fuente tan clave para la Fiscalía, pero no alcanzó a declarar. Oye, ¿y el computador de él desaparece o se oculta? Lo que pasa es que cuando llega la PDI a allanar las oficinas, no está claro si logran llevarse el computador de Johnny, porque unos días antes la instrucción fue: escondan ese computador. Y había un departamento, digamos, están las oficinas en cierto piso, y en el piso de abajo tenían una especie de bodega donde tenían cosas, dispositivos que ya no estaban ocupando, etcétera, y ahí mandan el computador de Johnny. Y lo que dice una fuente es que el allanamiento de la PDI no entró a esa bodega que tenían abajo donde habría quedado el computador de Johnny. ¿Ustedes hablaron con Alberto Larraín sobre este tema? Sobre esto específicamente no, él no ha querido hablar. Ayer salió hablando, pero no ha respondido preguntas específicas. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Ya, pero de acuerdo al artículo, ustedes tienen una respuesta que Larraín le habría dado a Johnny, ¿no? Claro, respecto, ¿no? es un correo. Veámoslo, esto está en su correo. Dice: hola Johnny, como yo te dije y te expliqué, yo puedo darte un apoyo a título personal, que fue lo recomendado por los abogados, pese a que ellos incluso me sugirieron no hacerlo. Lo hice por lo que entiendo tu apremio, pero es plata que no existe y que a mí me implica generarla básicamente trabajando. Yo tengo provisto apoyarte de nuevo este mes con lo mismo que el mes pasado, pero más no puedo hacer. ¿Este apoyo a qué se refería Larraín puntualmente? Claro, lo que te comentaba hace un momento, que él dice que saca plata de su bolsillo, básicamente, para pagar estas cotizaciones, porque incluso había sueldos que no se le habían pagado por completo a Johnny. Entonces él insiste en que se le cumpla su salario y además las cotizaciones, y esa es la respuesta de Larraín, que sabemos que viene de los problemas económicos que tenía Procultura por esta bicicleta financiera en la que estaba funcionando, ¿no? Según las informaciones que sabemos ahora, manejaba miles de millones de pesos, ¿no? Exacto. En estos aportes que se están investigando. Los aportes que está investigando la Fiscalía son casi 6.000 millones de pesos en pocos años. El tema es cómo se gastó esa plata. Eso es lo que está en juicio hoy en día, ¿no? Efectivamente se gastó en lo que debería haberse gastado, y lo que sí está claro por las declaraciones y por lo que se sabe hasta ahora es que ellos empezaron a sacar plata de un lado para cubrir los hoyos del otro, y con el siguiente convenio tapaban el convenio anterior. O sea, había una mala administración de los dineros. Un quiebre de la gente que estaba a cargo. Exacto, y eso se supone que explicaría por qué no estaban al día las cotizaciones de los trabajadores, como el caso de Johnny. Solo que en el caso de él fue un tema mortal. Veamos otra nota que trae de Clinic, ¿no? Y la conversamos contigo, Gorila. Que habla precisamente de estos 2.553 millones de pesos con fondos públicos. Empresa que ejecutó proyectos de Procultura en Biobío participó en campaña del gobernador que firmó el convenio. Se trata del ex gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que reconoció ante la Fiscalía que la empresa Esquerré Consultores participó en su campaña electoral en la misma sociedad, que luego ejecutó parte de un millonario convenio por estos 2.553 millones de pesos adjudicado a Procultura por el GORE cuando Díaz estaba al mando. De hecho, él firmó ese convenio. Además, su administración otorgó a Esquerré 2 proyectos adicionales por otros 400 millones. Un empleado de Procultura declaró que la directora ejecutiva de Esquerré era el nexo entre el gobierno regional y la fundación dirigida por Alberto Larraín. El cuestionado, ¿no? Rodrigo Díaz, que no fue a la reelección por todos estos escándalos de dinero en el Biobío. Sí. Bueno, para que entienda la gente en la casa cómo se sostiene esta historia que presentamos hace unos días, lo que pasa con Procultura es que
se comienza a ganar un montón de convenios que no tienen necesariamente que ver siempre con el mismo tema. Se meten temas de patrimonio, cultura, salud mental, turismo, gastronomía, etc. Prevención del suicidio, en fin. Exacto. ¿No? Entonces, para poder acceder a la mayor cantidad de convenios, en cierto punto hacen un convenio privado entre Procultura y esta empresa Esquerré Consultores. Que Esquerré es parte de un holding de una familia de empresarios del sur, muy conocida, que tiene presencia forestal, pesquera, etcétera. Y ellos tienen harta presencia en turismo. Entonces hacen esta especie de convenio para poder postular a acceder a los convenios que entregaban los gobiernos regionales, y cuando se exigiera que tenía que ser una fundación sin fines de lucro la que recibiera esas platas, aparecía Procultura en el papel, pero en la práctica lo ejecutaba Esquerré. Oye, increíble, o sea, se empezó a diversificar Procultura. Exacto. Para captar mayor cantidad de dinero. Y en muchos casos se transformó en una simple mediadora, ¿no? Que gestionaba un poco ese convenio, pero quien lo ejecutaba en la práctica era Esquerré. ¿Y cuál es el conflicto acá? Que Esquerré, lo que descubre la Fiscalía con las declaraciones y todo, es que Esquerré había prestado servicios para la campaña de Díaz, quien es luego el que firma el convenio de mayor cantidad de dinero conseguido por Procultura y que es ejecutado por Esquerré. Entonces se arma como el círculo, ¿no? Te apoyo en la campaña, después tú asumes tu cargo, te toca aprobar este convenio que era de más de 2.500 millones, es el más alto que consiguió Procultura en los últimos años. El que le sigue es de 1.600 millones con el gobierno metropolitano, que está ahí el tema de la prevención del suicidio. Claro. Pero estos son casi 1.000 millones más. Era un contrato muy importante para Procultura del año 2022. Claro, ahí estamos viendo al ex gobernador Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. También cuestionado por el caso Polizzi y otros más que se han ido descubriendo en las gobernaciones. Y el tema es que la Fiscalía descubre que la directora ejecutiva de Esquerré fue la que hizo el vínculo entre Procultura y Esquerré para formar esta dupla, ¿no? Para poder ganarse los convenios. Y ella tuvo un rol importante en la campaña de Rodrigo Díaz. No lo decimos nosotros, lo dice un trabajador de Procultura que la ubica y que declara ante la Fiscalía y dice, ella fue jefa de campaña de Díaz y luego era la figura importante para ejecutar ese convenio que lleva la firma del exgobernador. Increíble, todas las aristas que han salido del caso Procultura, que a la vez es una arista del caso Convenio que explotó con Democracia Viva. O sea, con Democracia Viva. Esto ha sido un reguero de pólvora que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Y son más fundaciones. O sea, este es un esquema que lo que demostró el caso Democracia Viva es que todo el espectro político empezó a ocupar esta forma de obtener recursos, ¿no? Para finalmente ejecutar. Esto es importante, Freddy, porque antes estos trabajos los ejecutaban a través de los municipios. Eran instituciones públicas las que ejecutaban los convenios. Sí. No existían los convenios que se entregaban a fundaciones para que lo ejecutaran. Y la gracia de que lo hicieran los municipios era que ahí no se pagaba sueldos por personal, por toda la infraestructura que tiene el municipio para ejecutar los trabajos, ¿cierto? Hoy día lo que pasa con las fundaciones es que reciben la plata por los convenios, pero al mismo tiempo tienen que pagarle una secretaria, las dependencias donde funcionan, etcétera, claro, y hay un montón de plata. Y podrían triangularse en otros menesteres. Que se terminan yendo a temas administrativos. Y eso en gran parte fue lo que se le ha cuestionado a Democracia Viva, que más del 50% de los dineros que tenían para mejorar las condiciones de infraestructura en una población los terminaron ocupando en sueldos. Por Dios te digo, o se está investigando si también hubo triangulación para campañas políticas, por ejemplo. Eso es lo que pasa en el caso Procultura, que son las pruebas que estamos esperando encontrar de si esto terminó financiando alguna campaña, claro, u otro destino que no era el que debían tener esos dineros. Alcanzamos a hablar de una última nota que trae The Clinic, ¿no? Esta que tiene que ver también con el gobierno, ¿no? Y puntualmente con Miguel Crispi, que habla de los llamados de Miguel Crispi en busca de apoyo político que utilizó la Fiscalía para mantener su teléfono interceptado, que le presten ropa, decía, ¿no? Y aquí estamos hablando de que se tramitaba la causa del caso de Procultura para extender otros 60 días las escuchas del celular de Miguel Crispi. Ajá. Esto es importante, Freddy, porque en el momento que fue intervenido el teléfono de Crispi, él era el jefe de los asesores de Gabriel Boric. O sea, era una figura muy importante
en el segundo piso de La Moneda. Y lo que nosotros decimos en este reportaje es que los principales argumentos que ocupa el fiscal Cooper para mantener ese teléfono intervenido son conversaciones políticas, que en realidad no muestran en concreto que él estuviera hablando de plata o de la Fundación Procultura. No se menciona a la Fundación Procultura en esas conversaciones. Lo que él dice en esas conversaciones es: me están pegando por todos lados, no solamente por el caso Convenio, estaba ahí también el tema de la casa de Salvador Allende, y él estaba buscando la forma de que le prestaran ropa, ¿no? Yo recibo todas las semanas, dice él en una de las conversaciones con su pareja. Veamos una conversación, ¿no? Veamos que eso. Ustedes también traen en Teleclinic. La siguiente. Y esto es parte del informe, ¿no?, de la Fiscalía citado por ustedes el 12 de mayo. Dice: comenta a su pareja que planea utilizar sus contactos e influencia con los presidentes de los partidos políticos para buscar respaldo, ya que, como lo menciona con sus palabras, los recibo todas las semanas, les doy el almuerzo, les doy la píldora, por lo que busca que estos le presten ropa, según como lo señala en la comunicación, lo que denota la necesidad de apoyo frente a los hechos en cuestión, según este informe de la Fiscalía. Ajá. Nosotros no tuvimos acceso a la conversación transcrita, ¿no? Este es el análisis que hace la PDI y cómo explica que se desarrolla esta conversación. Pero el tema de la conversación es básicamente eso. Me están golpeando de todos lados y voy a pedirle a los presidentes de los partidos políticos que me devuelvan la mano, ¿no? Yo los recibo todas las semanas, ahora tienen que apoyarme, porque la derecha está en todos los medios ahí pidiendo la renuncia, que finalmente él concreta. Muy bien, Gaby, gracias por haber venido. Saludos grande al equipo de Clinic, que notas las pueden encontrar ahí en la página también. Vamos a seguir publicando de Procultura y otros. Así que ahí bien atentos, sobre todo los martes, que es cuando sí o sí publicamos. Sí, como el caso Hermosilla también, que ustedes lo han publicado, y que recordemos, el primer abogado, ¿no?, que tenía que todo esto había sido precisamente Luisa Hermosilla, antes de que explotara el caso que lleva su apellido. Muy interesante está la contingencia. Nos veremos de nuevo comentando lo que vendrá. Muy bien, Gaby. Hasta la próxima, que estés bien. Gracias, Felipe. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde el Living Ciudadano de Vía X. Hasta mañana. Chao.